Bueno, como dijo Miguel, este fue un tiempo de aislamiento para hacer cosas positivas y una que hice fue ordenar un estante de mi biblioteca, lo cual me llevó unos 20 días. En ese estante, ¿qué encontré? Encontré mi primer apunte de mi primera clase que di de logoterapia, que no era otra cosa que explicar la influencia de Pascal en Víctor Frank. De ahí que me sorprendió cuando María Ángeles comenzó con Pascal, porque, bueno, esa era también mi idea, comenzar con un texto, un texto que leyó ya María Ángeles, así que no lo voy a volver a citar, pero otro que me plantea cómo hablar de la fragilidad y cómo hablar del límite, que ese es un poco, ese es el título de lo que voy a exponerles. ¿Cómo hacemos? ¿Hablamos glorificando la fragilidad? ¿Hablamos criticando la fragilidad? Y ahí me pareció este pensamiento de Pascal, traer a colación el texto de Pascal, es el pensamiento 421. Censuro igualmente a los que toman partido por ensalzar al hombre y a los que toman el partido de censurarlo y a los que toman el partido de divertirse. Solo puedo aprobar a los que buscan gimiendo. Este es un poco el matiz con el cual quiero, la perspectiva desde la cual quiero abordar el tema de la fragilidad. Ni ensalzándola, ni censurándola, ni, como dice Pascal, divirtiéndose, como no pasa nada, sino buscar. Y buscar de una manera, después van a ver por qué aparece esta palabra o por qué quiero citar esta palabra de el gemido. Porque la búsqueda no es solamente alegre. Para entender el tema de la fragilidad y sobre todo el valor que ha cobrado, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, como dice, por ejemplo, un autor, Jean-Louis Chrétien, que dedica un libro a la fragilidad, la palabra frágil, vulnerable, tiene en nuestro lenguaje un gran uso. Cobró un uso cada vez mayor. Quiero analizar ese por qué surge este uso propio de la palabra fragilidad. Y quiero, para no hablar de nosotros, me voy a referir a los griegos. Siempre es bueno hablar de tomar distancia y plantear el tema en los griegos. Y siguiendo a Martha Nussbaum, que es una filósofa política, filósofa ética, podemos, que ya habla de la fragilidad del bien, es un libro importante para nuestro tema, podemos distinguir el pensar filosófico. En Grecia comenzó un pensar filosófico, el cual tenía un matiz. ¿Cuál era este matiz? Escapar de lo infinito. Para los griegos, lo infinito era todo aquello que era incierto, indeterminado, inseguro. O sea, el pensar surge como necesidad de poner un límite a eso que era excesivo, a eso que era demasiado para el hombre. Por eso la filosofía griega inventó. Tengo la conexión inestable, espero que continúe. ¿Me escuchan o se perdió? ¿Se perdió o me escuchan? Porque me apareció conexión inestable y todos quietos. Escuchamos. Se oye, se oye, se oye. ¿Se escucha? Se oye, bien. Entonces, los griegos buscaban, sobre todo, la verdad detrás de ese mundo de opiniones comunes, detrás de todos esos dichos que hay en nuestra cultura. O sea, la filosofía aparece, por un lado, como tomando distancia de lo que se dice, de lo que, como recién decía Maribel, nos presentan los medios. Pero por el otro lado, y esto es lo que hace a nuestro tema, querían establecer un plan de vida.
O sea, frente a esta incertidumbre, frente a esta inseguridad, la filosofía aparece como un plan de vida. Plan de vida que quiere evitar, ante todo, los ataques de la fortuna. Esto es textual, ¿no? O sea, el hombre griego se enfrenta a la vida con un plan. Y ese plan tiene que ser lo más pensado posible para que no surja ninguna desgracia. Y esto vuelve al hombre, del pensar filosófico, un hombre autosuficiente. Parafraseando a Teresa, perdón Maribel, nada me turbe, nada me espanta, solo yo basto. O sea, para el griego, el plan de vida debía evitar conflictos. Por lo tanto, tenía que ser un plan de vida lo más simple posible. Conformarse con poco. Restringir todo exceso, para así lograr la tranquilidad del alma. Este es, a mi entender, la forma típica del Homo sapiens. El Homo sapiens, con su saber, quiere limitar el exceso de la vida, traduciéndolo en un plan de vida. Pero en el pensamiento griego no solo había un pensar filosófico, hay también un pensamiento trágico, vamos a llamarlo así, que es el que aparece en las tragedias griegas. De hecho, ¿cuánto le debe la psicología a la tragedia griega? O sea, todos nos sentimos con complejo de Edipo. O sea, el pensamiento griego en esta forma trágica es también una matriz. ¿Y qué enseña? Que aunque seas virtuoso, que aunque seas sabio, que aunque seas piadoso, no sos inmune a las desgracias. Que por más que estudies, te esfuerces, esto o lo otro, nada nos da la seguridad del vivir. Y de ahí la frase que a mi entender sintetiza esto, ¿no? En una tragedia de Esquilo, Esquilo dice, el conocimiento es dolor. Patheimathos en griego. ¿Qué significa esto? Dos cosas, porque se puede traducir de diferentes formas, y es interesante la doble traducción. Cuanto más conozco, más me abro al dolor. O sea, el sabio no es el que se vuelve inmune al dolor, sino que por su conocimiento ingresa al ámbito del dolor. O sea, se vuelve frágil. Y podemos dar vuelta a la frase. Padecer es conocer. Que este creo que es el verdadero significado. Solo cuando padezco, y ahí estoy traduciendo pathei por pasión, solo cuando padezco, conozco. Y aquí viene el gran cambio de perspectiva. Ya no es un Homo sapiens del que estamos hablando aquí, sino de un Homo patiens. Y ya no hablamos de un plan de vida, porque precisamente no podemos tener un plan de vida que sea abstracto, que sea ideal, sino que debemos conformar un sentido de la vida. Debemos descubrir el sentido que la vida me propone. O sea, cuando uno tiene un plan de vida, claramente puede tener, como estuvimos hablando, las jornadas, éxito o fracaso. Generalmente éxito. ¿Por qué? Porque todo está prefijado, controlado.
cuando vivo desde la categoría del Homo patiens, estoy a merced del otro. Y debo, frente a ese otro, con ese otro, encontrar un sentido. Ya no es la abstracción del plan de vida, sino la concreción del sentido de mi vida, en mi vida. Que no lo puedo lograr si no es a través de la pasión. Y aquí es donde se abre el gran tema de la fragilidad. O como, o sea, fragilidad desde el punto de vista, por ejemplo, Chrétien distingue entre fragilidad y vulnerabilidad. Él dice, vulnerables son los seres vivos, frágil los seres inertes. O sea, un vaso es frágil, un hombre es vulnerable. Y fíjense lo interesante de esto, del concepto de inmune. Roberto Espósito, un filósofo político italiano, tiene un libro sobre la inmunidad y es un libro escrito en los 90 y dice, nunca hablamos tanto de virus como ahora, virus informático, virus en las noticias, etcétera, etcétera. No llegó a hablar de esto, no habla de pandemias. Pero si prestamos atención en la palabra inmune, inmune es aquel que es libre de las tareas propias de la sociedad. ¿Sí? O sea, pensar en la inmunidad es pensar en alguien separado de su contexto social. Que no están los dones. Inmuni, munus, es la donación, los dones que se dan en una sociedad. El inmune está fuera de la sociedad. ¿Sí? Interesante en esta búsqueda o en esta categoría de inmunidad. ¿Por qué? Porque el Homo patiens no es inmune. No inmuniza, vive. Y la vida incluye, podemos hacer referencia a la definición de Billat, pero no vamos a entrar en eso, que está muy de moda ahora. La vida incluye no solo el ser, sino también el no ser. La vida no solo son las cosas buenas, sino también las cosas malas, frente a las cuales no nos podemos inmunizar, sino vivirlas. Y ahí viene el tema que quiero tratar. ¿Cuál es la fragilidad del hombre? La fragilidad del hombre no está tanto en su posibilidad, sino que creo que hay una fragilidad más grave, más inhumana, que estaría en la indeterminación. ¿Qué es la indeterminación? No decidir entre uno y otro. Quedarme en pura intención, sin pasar a la acción. Hoy María Ángeles hablaba de la acción, Miguel Ángel nos contaba las diferentes acciones. O sea, y aquí creo vamos a hacer dos bajadas. Una, ¿por qué nuestra cultura, lo frágil, lo vulnerable, lo que habló José de Latinoamérica, para nosotros la pandemia es muy distinta, yo la escuchaba recién a Maribel y digo, son dos mundos, no sé cómo llamarlo, José, si primero o tercero o quinto, pero somos dos mundos muy diferentes. Aquí todos pasamos por el estrés de no tener servicio de salud. Vamos y nunca nos atienden. Entonces, o estamos 7 meses encerrados y tenemos más casos que los que no han estado encerrados. O sea, eso, que para nosotros el estrés es casi cotidiano. Pero ¿por qué nuestra cultura ha revalorizado esto?
Yo creo porque, en cierto sentido, hay un rasgo de rehumanización. Vamos a verlo positivamente, de rehumanizar al hombre volviéndolo patiens. Por eso me gustó la frase de Pascal, gimiendo, solo gimen los homo patiens. El homo sapiens ríe, hasta irónicamente. Un gesto de los poderosos, el poderoso siempre ríe. ¿Por qué? Porque está todo bien. Entonces, creo yo que el centrarnos en la fragilidad, por un lado nos vuelve más humanos, nos vuelve homo patiens, pero ojo, cuidado con caer en la indeterminación, con caer en una especie de dependencia absoluta, que es la deriva nihilista que podríamos llamarlo. Y habría que pensarla. Y para concluir, así tenemos tiempo a las consultas. Una idea que me rondaba y que el otro día la leí y dije, bien, esta era. Leí, cada edad tiene su verdad. Y voy a aplicarlo al tema de la fragilidad. El concepto de fragilidad también, o sea, es leído de acuerdo a nuestra edad. Una persona joven ve a la fragilidad como algo que puede llegar a pasar, pero algo en lo cual no hay que caer, algo que hay que evitar. Como dice un tango, el hombre macho no debe llorar. Cuando nos vamos poniendo viejos, como dice también la canción, nos damos cuenta que la fragilidad no es algo que podemos superar, no es algo que podemos negar, sino algo que tenemos que incorporar, que asumir. Y esto me parece interesante. ¿Con qué edad miramos las cosas? Porque vamos a ver que la valorización de la fragilidad o de la vulnerabilidad se vuelve muy distinta. O sea, y esto es propio del Homo patiens. El Homo patiens no es un hombre abstracto que piensa desde la eternidad, sino que piensa desde su propia edad. Y que es algo que debemos, al menos esto es una crítica que hago a la filosofía, recuperar. Ser capaces de mirar la edad en la cual estamos pensando. Porque eso da otros matices. Hoy he usado la palabra matiz para varias cosas, otra perspectiva. Bueno, aquí termino y nos abrimos a las preguntas.